Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él le contestó: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y renovarás la faz de la tierra. En este Evangelio, queridos hermanos, mientras Jesús está hablando a la muchedumbre, le informan que su madre y algunos parientes quieren verlo. Aquí hay que ser muy claros. Aunque ciertas traducciones dicen que fueron a verle su madre y sus hermanos, pues este pasaje, este precioso pasaje del Santo Evangelio, es muy aprovechado por nuestros hermanos separados para decir, enseñar a los que no saben la Sagrada Escritura que la Virgen María tuvo más hijos aparte de Jesús. Pero lo que ellos no te enseñan es lo que dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25, que cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, la Virgen María, con María, la hermana de su madre, con la esposa de Cleofás y María de Magdala. Esta hermana de la Virgen, si leemos todo el Evangelio, o sea, los cuatro, vamos a descubrir que tenía esta María de Cleofás 4 hijos, que en relación con Jesús eran primos, hermanos, o sea, familiares. Y hay que también enseñar con claridad que en ese tiempo, en la época de Jesús y el pueblo de Israel, entre todos los parientes se decían hermanos. Claro ejemplo, la relación entre Abraham y su sobrino, que se tratan de hermanos. En ese entonces no se trataban como ahora, sí lo hacemos, tíos, sobrinos, primos hermanos, ¿no? Antes se trataban como hermanos. Eso es importante aclararlo, hermanos, para no ser sorprendidos. Porque por ahí van diciendo que la Virgen María tuvo más hijos. Y no es así. Nuestra madre es virgen antes, durante, después del parto. Porque ella es la Inmaculada Concepción, ¿no? Y también San José era un hombre justo, santo. Y cuando vamos creciendo en santidad, vamos educando mejor nuestros instintos, nuestras pasiones. Pero muchas veces, pues, hermanos, ya sabemos que cada quien juzga de acuerdo a su condición, ¿no? ¿Cómo es posible? Eso no se puede. No, sí se puede. Con la oración se puede. Con la oración y estando muy ocupado, ¿no? Pero si uno está flojo, ocioso, caen todos los vicios, ¿no? Porque la ociosidad es la madre de todos los vicios. Pues, volviendo al Evangelio de hoy, muy precioso, ¿no? Pues
La Virgen, su madre y algunos parientes querían verlo. Y él indica con amor a quienes lo escuchan que para acoger su palabra en el corazón, pues los que acogen la palabra, su santa palabra, en el corazón, pues nos convertimos también en parientes del Señor. Qué hermoso, hermanos, saber esto. Qué hermoso. ¿A ti no te causa alegría? Si escuchamos la palabra de Dios con el deseo sincero de vivirlo, llegaremos a ser familiares e íntimos del Señor. Qué hermoso evangelio, ¿verdad? Jesús aprovecha esta visita de sus familiares y de su madre para decir que mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Es ahí donde tenemos que apuntar. Conocer la palabra de Dios. Escuchar es prestar atención, ¿no? Como estás conversando con una amistad y quizás estás medio distraído, tú le dices, escúchame lo que te digo, ¿cierto? O sea, escuchar, prestar atención, poner los 5 sentidos en la escucha de la palabra de Dios. O por ejemplo, cuando vamos al templo, ¿no?, a participar de la Santa Misa, siempre se lee la palabra de Dios, ¿no? Siempre. Entonces, ahí hay que escuchar atentamente. ¿Qué me está diciendo el Señor? ¿Qué tengo que poner en práctica? ¿Qué cosas no le agradan al Señor? O sea, iluminar nuestra vida con la palabra de Dios. Pues no desaprovechemos ese momento precioso, ¿no?, de estar escuchando su santa palabra en la Santa Misa y también cuando celebramos los otros sacramentos, cuando participamos también de los otros sacramentos como el bautismo, la confirmación, ¿verdad? El matrimonio, ¿no?, la unción de los enfermos también. Ahí se lee pasaje de la Sagrada Escritura. O sea, en todos los sacramentos siempre se lee la palabra de Dios. Y hay que estar muy atento, ¿no? No solamente a la homilía, al sermón, a la predicación, sino a la palabra de Dios que se lee. Y ahí también es una gran responsabilidad de nosotros los sacerdotes y los lectores, ¿no?, que leen la palabra de Dios, leerlo con claridad, respetando los signos de puntuación, para que el que escucha pueda entender bien lo que se está leyendo. Pues, queridos hermanos, alegrémonos con este evangelio. Si ponemos en práctica la palabra de Dios, el Señor nos eleva a la categoría de su familia. De su familia. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Y así como los familiares de Jesús tienen ese deseo de verlo, así también nosotros, queridos hermanos, tenemos que tener ese deseo de acudir al Señor en la oración, sobre todo en la misa. Todos sabemos que Jesús está en la Santa Hostia, en la hostia consagrada. Eso lo sabemos. Pero eso que sabemos, debemos aceptarlo en nuestro corazón para amarlo. Como nos pide el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Abrir nuestro corazón, aceptarlo en nuestro corazón. Que no solo se quede en el conocimiento, sino que debe ser, pues,
parte ya de nuestro ser. Y por eso debemos tener el deseo de ver a Jesús. Y vamos a contemplarlo en el Santísimo Sacramento, en que está Jesús ahí en el sagrario, con su cuerpo, su sangre, alma y divinidad. Y vamos todos los días para hacer la visita, visitar al Señor. Y por supuesto, hermanos, ese deseo de recibirlo en la Sagrada Comunión, estando en gracia, bien confesado. Y qué mejor estar cara a cara con el Señor, ¿verdad? Cuando vas a una misa de un difunto, no desaproveches el mejor momento que tienes en tu vida, de estar cerca del Señor. Alégrate, que tu alma se regocije ahí en la presencia del Señor. Pues que este Evangelio nos ayude a querer estar siempre cerca del Señor, a tenerlo en nosotros por la gracia santificante, y que estemos siempre atentos a la voz del Señor, que en cada momento nos habla, y además que cumplamos su palabra. No se trata solamente de ya escuché, no. Algunos dicen, ya escuché la misa. Ahí no acaba todo. Esa es la primera parte, escuchar con atención. Ahora viene la segunda parte, que también es importante, ponerlo en práctica. Y todo depende de cuánta atención le hemos puesto para practicarla. Que no se nos ocurra lo que le pasó a aquella persona, ¿no? Qué bonita su misa, padre. Ah, qué bien, te agradezco. ¿Y cuál fue el evangelio? No me acuerdo, padre. ¿Te das cuenta, no? Otro dijo, otro le preguntaron, ¿qué dijo el padre en la misa? ¿Cuál fue el sermón? ¿De qué predicó? ¿De qué se trató el evangelio? Y este fiel contestó, pues el padre dijo que el otro domingo hay una pollada, ¿no? Hay una actividad. Pues a veces estamos así, no estamos atentos en la escucha de la palabra. Entonces, escuchemos bien, reflexionemos para ponerlo en práctica. Estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra y la cumplen y la ponen por obra. Que la Virgen María nos proteja siempre con su manto sagrado. Bendiciones.